His most recent publications are a critical essay about anti-Humboldt, an experimental poem intervention on NAFTA, and his interview with Mefa poet Uber, Mefa poet Uber Matiugo. Thank you. In 2017, he earned the degree of Masters in Fine Arts in Writing after graduating from the University of California, San Diego. His research is focused on drawing comparisons between queer Latinx writers in the US and Mushe writers from the Zapotec culture in Mexico. And the title of his presentation is Activismo LGBTI en la obra de Lucas Avendaño. Recibimos por favor a Marco Antonio Huerta Latín. Gracias a todos por estar aquí hoy y a los organizadores de verdad por este magnífico banquete de conocimiento que estamos teniendo todos y este intercambio que estamos teniendo entre todos los que estamos interesados en estos temas de lengua y cultura. Mi interés por leer y escribir sobre la poesía de Lucas Avendaño surge paralelo a su propia búsqueda en su creación estética. Debe existir un mundo distinto en donde las minorías sexuales y raciales no sufren de la opresión que ejerce la hegemonía de la heterosexualidad y de las condiciones mestiza y caucásica. Un mundo que es posible, como lo señala el concepto queer que acuñó José Esteban Muñoz a través del bosquejo de una visión en común a futuro. La posibilidad de existir en el mundo con libertad y al mismo tiempo el concepto de desidentificación con el que designó los actos de transgresión y creación de las minorías raciales y sexuales como reveladores de la verdad sobre la hegemonía cultural. Género y colonialismo van de la mano, como lo ha señalado la filósofa María Lugones en su análisis de la opresión de género capitalista y racializada, atribuible a la imposición de modelos durante los procesos de colonización a lo ancho del globo. Quienes están fuera de los códigos bocetados por el proyecto colonial y que permean las estructuras sociales hasta nuestros días no merecen ser amados, con el concepto de amor de Occidente, y no merecen compartir el amor en libertad, como lo demuestra Dalia Gabriel en Decolonizing Desire, The Politics of Love. Lucas Avendaño reta estos postulados a través de sus poemas al decir que ese mundo es posible. Un mundo en donde los cuerpos morenos pertenecientes a los pueblos originarios de este continente, que solo pueden amar fuera de la heterosexualidad, amen desde esa condición en libertad y con el mismo derecho a la vida que sus pares, que encajan cabalmente en el diseño liberal burgués, materializado en la conformación del Estado-Nación, que promueve la heterosexualidad compulsiva al grado de norma y que excluye a las naciones indígenas que se resisten a asimilarse a los códigos del Estado neoliberal. Lucas Avendaño nació en Tehuantepec, Oaxaca, México, en 1980. Se identifica como mushe y es poeta, artista del performance y bailarín. Su obra es atravesada por tópicos como el género, la sexualidad y la identidad étnica. Lucas es un mushe que escribe sobre su vida, su tierra y sobre su tiempo. La poesía de Lucas, publicada en el libro Mis Niñitos Santos, cuya portada tenemos aquí al frente, es una muestra de poesía con conciencia social que busca contrarrestar y resistir desde la musheidad de frente a los poderes hegemónicos del Estado mexicano, de la heteronormatividad y el colonialismo internalizado que permea las estructuras sociales. El escritor zapoteco Luis Guerra afirma en su artículo: ser mushe no es una bendición, es un acto de libertad. Y dice que a nivel de vocablo, la palabra mushe encuentra su equivalencia en las palabras gay, puto, homosexual. Pero más allá de esto, los mushes tienen un papel importante dentro de su comunidad, como lo explica el mismo Guerra. El mushe tiene, desde mi punto de vista, abro la cita sobre Luis Guerra,
El mushe tiene desde mi punto de vista dos funciones en la sociedad juchiteca. Una función sexual, es decir, participan en la iniciación sexual de los jóvenes, aunque no siempre es así, puesto que ahora la sociedad de hoy tiene otros parámetros sobre el amor. En segundo lugar, el mushe también cumple con una función económica y es esta la que les ha permitido una inclusión más o menos abierta en la sociedad, porque muchas de las mujeres que se dedican al intercambio comercial emplean a mushes para que les sirvan, para que les cumplan las funciones que ellas no pueden por su trabajo, o bien son mushes los que se dedican a bordar trajes para que luzcan las mujeres en las velas, hacen peinados, arreglan carros para recorridos alegóricos, preparan botanas para las fiestas y pachangas, en fin. Sirven pues como un medio de explotación de la clase comerciante y muchas veces de sus propias familias. Cierro la cita de Elis Guerra y para decirlo en las propias palabras de Lucas Avendaño en una entrevista para la revista electrónica Iaconic, Lucas dice, y abro cita: hablo de la musheidad y no de mushes, porque es un acto social. Es decir, la musheidad no solo es un eslabón dentro de otro, en el que hay política, economía, religión, lo social, el sistema de cargos, usos y costumbres y la sexualidad. La musheidad no se puede catalogar. Decir que mushe es igual a puto, mampo, como se dice homosexual en algunas regiones, o queer. La musheidad debe existir en la medida en que haya un universo social, cultural, natural y simbólico que la sostenga. Puedo ser mushe en mi localidad, pero fuera de ella soy puto. Entonces se pierde la connotación. La obra de Lucas es una exaltación de esta connotación de la musheidad que implica un acto de contrahegemonía. A pesar de no identificarse como un activista propiamente, en la obra de Lucas hay un activismo desde fuera de la heterosexualidad que surge de la epistemología de la nación zapoteca y que por sí misma cuestiona el canon artístico de la producción cultural de América Latina. Si bien Lucas Avendaño ha escrito Mis Niñitos Santos en castellano, esta es una colección de poemas que surge como producto cultural de la nación zapoteca desde que está escrito por quien se identifica como mushe. Forma parte de la musheidad. Y aquí es preciso hacer la distinción entre el activismo que han enarbolado las comunidades minoritarias en México, integradas por la gama de identidades no heterosexuales, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexuales, es decir, las siglas LGBTTI, cuyos modelos surgen de paradigmas centrados en los cánones occidentales y que fácilmente borran los matices de la labor de resistencia, decolonización e infrapolítica que surgen desde las comunidades cuyas epistemologías se encuentran basadas en pensamientos no occidentales. Este contrapunto es lo que María Lugones llama cosmologías y es en donde los contextos espacial y temporal se alinean con la idea de Lucas sobre la musheidad y la connotación o el contexto. Si bien, como señala Elis Guerra, la traducción más cercana de la palabra mushe es homosexual, esto no significa que pertenece al mismo ideario, es decir, que no es LGBT o no debería de considerarse entre las mismas categorías colonizadas, como se le llama en México. El poemario de Avendaño aborda la situación actual del amor mushe como un amor violento que duele. Hay entre los poemas los detalles de la intimidad, la descripción de unas nalgas blancas contra una piel morena, miradas de obsidiana y un petate testigo de luchas campales y que nunca ha sido suficiente para, asumimos, lo que dos cuerpos pudieran rodar. En el poema Tiger se lee: hoy le arrancaré los besos que tu boca etílica tatuó en mi cuerpo, porque me arde, me raspa, me come, me duele, me dueles. El amor queer sucede en los brazos de lo etílico y es en la mayoría de las instancias parte de la imposibilidad del amor correspondido o que cae en el tropo del amor violento, como lo propone en el poema A Víctor, en donde un personaje llamado Cariño le pregunta a su interlocutor anónimo: ¿cuándo nos damos unos putazos?
cuando ese vocablo encierra verbos como estrújame, muérdeme, dame de nalgadas, enrolla tus manos en mi cabellera mojada, muérdeme, amárrame, amordázame, orínate, que mis pupilas se dilaten cuando las penetres, y en mi cuello exhiba las marcas de tu dentadura en mi piel cortada. Esta violencia se hace visible en las cicatrices del cuerpo, y es ahí donde ocurre el amor mushe. Pero también la violencia que va implícita en el tropo del amor homosexual, que es violento por ejercerse en la secrecía, por buscar la oscuridad y ser obliterado ante los ojos de la sociedad. Pero también la visión del poeta Lucas abarca el mundo como panorama liberador que alcanzará la paz tras la superación de las relaciones de dominación y subordinación. E incluye la liberación de los opresores también. Como apunta uno de los poemas denominados por el numeral romano 10 o X, dice Lucas: los putos no van a la guerra, fue la sentencia con que su hermano intentó callarle la boca. Y responde: por eso trabajo por la paz, para que tampoco vayan a la guerra los muy hombres. Y en esas 4 líneas, Avendaño resume cómo la liberación a través de las desidentificaciones también trabaja para la liberación de quienes existen dentro de la hegemonía y que son afectados por la opresión de la norma. El modelo de la masculinidad tóxica también es opresivo para los varones heterosexuales. Por eso, dice Lucas, la paz es lo contrario a la hegemonía subyugante. En el poema con el número romano 13, el poeta describe una escena en el transporte público en la ciudad de Los Ángeles, en el sur de California, donde estamos. El sujeto lírico se queda absorto en la mirada de obsidiana de un chicano que bien podría ser su hermano. La carga racial identitaria está presente en describir a una mirada o bien un rostro con la cualidad de obsidiana, que es la piedra volcánica o vidrio volcánico que se asemeja a la cerámica y que tiene un característico color negro o verde negruzco y que fue utilizada en tiempos precolombinos para la fabricación de herramientas punzocortantes. La aliteración en la frase un chicano y su hermano no es gratuita. Aquí están hermanadas esta contraposición que pone de manifiesto el colonialismo internalizado de este chicano, que a quemarropa le espeta la frase en inglés "fuck you, paisa", ya que esta alienación es propia de la existencia de los cuerpos racializados al interior de las estructuras sociales que fomentan y perpetúan la representación cultural negativa de las culturas subordinadas. La persona lírica del poema se acerca al oído del chicano y le arroja la frase como un susurro: nunca serás gringo. Avendaño dibuja en unas cuantas líneas las relaciones de poder y asimetría entre las condiciones de las poblaciones mestizas y los pueblos originarios en permanente hostilidad, pero también apunta a que esta tensión se genera a partir de las estructuras heredadas desde la colonia y que brotan nuevamente en la consolidación del Estado-Nación que refuerza estas dinámicas sociales. En su performance y como parte de los textos, Avendaño repite: soy el hijo de su pinche madre, que su puta madre lo parió en el sur, porque al sur emigran las aves como las mariposas. La racialización del sur del territorio mexicano y en sí de todo el continente americano, así como la redundancia del constructo denominado The Global South, se hace presente en el reclamo de Lucas al arrimar esta parte de su identidad en el poema Algo sobre mi madre 2. El sur, poblado de cuerpos morenos, sobre los cuales se ha infligido violencia desde que iniciaron las navegaciones transoceánicas. Esa violencia que fue visible para Europa hasta que, como dice Aimé Césaire en su discurso del colonialismo, fue infligida en los cuerpos blancos durante las guerras mundiales del siglo XX. Para Avendaño, el sur es signo identitario y destino al mismo tiempo. Y ser mariposa, porque como Lucas dice, no soy persona, soy mariposa, y es un ejercicio para recordar esa sarta de almas que han quedado colgadas, desmembradas o en fosas comunes. Porque en algún momento, desde el poder, se instauró un criterio de verdad que es falso.
La violencia ejercida sobre los cuerpos desde una mentira que Lucas subvierte al convertirse en este ser migratorio, en esta mariposa que vuela hacia el sur para reproducirse, para ser más. Pero la denuncia de los efectos del colonialismo es más clara en la pieza Axiomas para la meditación. El poeta describe un recorrido por templos católicos barrocos en la Ciudad de México y advierte en uno de sus retablos el oro vivo respirando, sangre viva de sus edificadores, los indios de las encomiendas. Y al describir el ambiente de un concierto del Festival de Órgano Barroco en la Catedral Metropolitana, el poeta describe cómo el público asistente es incapaz de ver los muros de sangre, sus pisos de huesos, púlpito labrado en mármol blanco salpicado por el látigo en la espalda. Y en ese mismo tono denuncia la opresión de la Policía Federal Preventiva, que muy valientemente sitió el estado de Oaxaca durante las protestas de 2006. Hablo por aquellos que, como yo, gritábamos que nos hacía falta culo mientras nos retorcíamos clavados en las vergas de los pefepos. Este es mi mejor testimonio para decir que la policía también se la come. Y de golpe, el autor resquebraja la frágil vitrina del orgullo heterosexual y machista como pilares formativos del Estado mexicano. Ese Estado-nación que en múltiples instancias y bajo numerosas facetas ha pretendido asimilar o erradicar la existencia de los pueblos originarios para el bienestar del proyecto liberal burgués. De esto está consciente Avendaño e insiste en sus textos al decir: vivo en un lugar que tiene todas las condiciones para que me cargue la verga, pero no me da la gana. Y como en las letanías católicas, el poeta busca a los suyos, aquellos que han hecho chillar como putitos, los han hecho morderse los labios como jotos. El poeta revela quiénes son esos niñitos santos suyos al presentar o al revelar que entre ellos van los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y así concluye el poemario de Lucas, con la esperanza de que quizá en 10 años los nadie seamos alguien, para que en palabras de Lucas sea posible alcanzar su sueño y su utopía, que es romper el cerco, no por venganza, y sí por justicia. Muchas gracias. Nada más 2 minutos para... Les quiero compartir una selección de un performance de Lucas. Muchas gracias. Sí. Soy un puñal encubierto. Estoy infiltrado. Soy un terrorista. Porque trafico armas con mi cuerpo, porque lo vendo, porque lo rento, porque lo fío, porque ya lo dice el dicho: un vaso de agua y una mamada a nadie se le llega como primer principio de la caridad. Soy un kamikaze travestido de artista. Soy biobomba. Soy la resistencia con declaratoria de guerra por la recuperación de mi cuerpo y la autonomía. Soy un bandido cuatrero y lepero. Soy del sur, vengo del sur, crecí en el sur. Soy hijo de su pinche madre, que su puta madre lo parió en el sur. Porque al sur emigran las aves.